problemas que había en la sociedad española en cuanto a la situación de la participación en los roles que se tenían en la sociedad, porque el hijo mayor tenía el mayorazgo y era el que heredaba, el segundo iba para la iglesia y el tercero iba para el ejército. ¿Qué pasaba con el cuarto hijo? HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Hemos vuelto en este año 2024 con un nuevo fin de político. Por allá, Daniel Lara Farías y por acá, resucitando. Lázaro, levántate y anda de entre los muertos. Yo estaba acá, yo pensé que pasaba el páramo, Daniel Lara, pero me salvé. No, jamás, jamás, jamás. Yo Por nunca, ahora yo no. nunca. O sea, había mucha gente preocupada que me decía, ¿cómo sigue Neomar? Y me mandaban a decirte que te tomaras el caldo de pate pollo, que comieras maní, Me tenían en que, to- cadena de oración. que tomaras agua de coco, Eso sí tomé bastante. Todavía estoy tomando agua de coco. todas esas cosas. Sí, sí. Pero Inclusive hubo aquí estoy, amigo, aquí estoy una persona que recuperando. me dijo, mira, dile que haga el caldo, porque es que ese caldo sabe muy malo, ese caldo sabe muy feo, que agarre ese caldo y que lo agarre, que sancoche más las patas, inclusive que las meta en olla de presión y que agarre y que licúe eso. Y que entonces, que en vez de tomarse ese caldo, que no, que la comida que se vaya a comer la haga con ese caldo, que el arroz lo prepare con ese caldo, que la pasta lo prepare con ese caldo, y así no se tiene que tomar ese caldo tan mal. Sí, pero no. Yo lo que hice fue que agarraba el caldo, no pensaba en otra cosa, me ponía un vaso de Coca-Cola al lado y entonces me empujaba 10 cucharadas sin respirar. Cuando ya estaba ahogado, que no podía, sí, todavía no respiraba, porque si respiraba me sabía todo. Entonces, que en realidad sabes apoyo concentrado, o sea, o sea, pero no es un gusto vomitivo, sino que pero la psicología es muy fuerte. Entonces, yo agarraba, me mandaba medio vaso de Coca-Cola y respiraba. Y entonces Eh, agarraba aire para la segunda ronda, pero eh, me comía los platos de eso, o sea, No, tú volando. agarrabas, con ese caldo tú lo que tenías que hacer era otra sopa. Hacías ese caldo de fondo y te tomabas otra sopa. Lo que pasa es que, claro, eso es para gente que sabe cocinar. Ah, sí, está bien, sí va, Era pan, demasiado para ti. sí va, sí va. Pero bueno, Mira, está nada, bonito ese cuadro que tienes detrás de Louis Armstrong. sí es Louis Armstrong tocando trompeta. No, no, evidente, ¿no? O sea, Sí. Que hay gente que lo confunde y dice, mira, no, pero este no es Louis Armstrong, este es Cheo Feliciano. sé que Podría ser. Louis Armstrong no solamente era un extraordinario trompetista, sino que era también un extraordinario cantante. Una de las mejores versiones de No, era un showman, era un entretenedor. What a Wonderful World, una de las mejores versiones, fue Así grabada es. por él. Por cierto, que Louis Armstrong tuvo una terrible experiencia cuando visitó Venezuela, pues fue maltratado Louis Armstrong vino a Venezuela, no sabía. fue a Venezuela en los años 50 y fue maltratado en su presentación, pues él no se imaginaba que el maltrato a los negros que él vivía de forma tradicional en los Estados Unidos podía repetirse en Venezuela. Y creo que tuvo un evento donde fue a tocar él tenía que tocar en el Tamanaco
y no lo dejaron alojarse en el Tamanaco. Creo que fue una cosa así chimbísima en la época. De hecho, él hasta lloró de la indignación y prometió que nunca más volvería a Venezuela. Eso ocurrió con Luis Bueno, Armstrong. yo no sabía, ocurrió así, yo no sabía que Luis Armstrong había venido a Venezuela, pero Bueno, ahí te está bien dejo eso. No, que interesante. a Muy bien. Venezuela, Eso es lo bueno de tenerte a ti como amigo, que uno aprende algo nuevo todos los días, eso es lo no, pero en importante. Venezuela había estos artistas, Había mercado, había había plata, mercado, claro, y había había, además plata. de eso, y había público para todo. Si eso ha tenido, si algo ha tenido Venezuela, en Venezuela Sí, había porque público además, para todo. además éramos una sociedad que cuando comienza a haber plata, comienza a creerse vainas, ¿no? Entonces comienza a creerse que puede ser una sociedad de mundo, por decirlo de alguna manera. Y una No, sociedad de éramos, mundo, entonces, claro, se éramos. pega no solo a las modas, sino que se pega a, pues, a los lujos y de las cosas. Entonces, No, no, pero además de eso que fíjate que estoy releyendo, estoy haciendo lecturas porque estoy, para empezar, escribiendo también y estudiando, y entonces uno tiene que leer, y he decidido este año, mi meta del año 2024 es leer más. muy bien, muy bien. Entonces, estaba releyéndome el libro de Mirta Rivero, La rebelión de los náufragos, por algunos datos que tenía que conseguir allí. Y allí había un planteamiento que hace eh, Pedro Pablo Aguilar sobre cómo la sociedad venezolana y la sociedad caraqueña en especial estaba tan interesada en cosas de avanzada que en otras partes no, por el tema de que aquí, de que en Caracas la gente se enteraba de las cosas. Claro, eso tiene una explicación que él no la ha dado yo, que es que en Venezuela los niveles de censura eran menores a los que había en otras partes. Por eso es que las explicaciones históricas son importantes, ¿no? Porque aquí sí, una de los grandes complejos venezolanos a la hora de estudiar su propia historia es el de ponerse como, ay, qué horror, no, porque nosotros éramos una pobre capitanía general mientras Bogotá era un virreinato y tal, no sé qué. Y colocan eso como, como que nosotros éramos menos tal y no se le da una explicación. Número uno, no éramos un virreinato porque no teníamos población. O sea, Venezuela era prácticamente un terreno baldío. La Ujú. población que había en Venezuela era muchísimo menor a la que podía haber en el Ecuador, en México o en Colombia. Por esa razón es que nosotros éramos una capitanía general. Y al ser una capitanía general ocurrían dos cosas. Número uno, que la gente que venía, que para empezar, como la conquista era una empresa, en el buen sentido de la palabra, económica, militar, pero religiosa, por sobre todas las cosas, por lo menos en su inicio. Eso es lo que diferencia el proceso de colonización español de otros procesos de colonización, justamente. Exactamente. Entonces, ¿qué Que ocurre? por Que lo se menos hay supone un, hay un, hay un empaque religioso dentro de todo eso. había la voluntad de evangelizar. Entonces, como había voluntad de evangelizar, mientras más gente hubiese, más sacerdotes había que mandar, obviamente. Ujú. Y mientras más gente hubiese, más necesidades de soldados y de presencia militar se requería. Entonces, como en Venezuela o en la Capitanía General de Venezuela no había tales necesidades, había menos sacerdotes, por lo tanto, menos poder eclesiástico, había una gente distinta, era la que iba a Venezuela. Usted, para empezar, en ningún ni siquiera en los virreinatos, usted se va a conseguir a grandes nobles españoles. O sea, el noble se quedaba en la corte. Tú no ibas a agarrar al conde duque de Olivares a mandarlo para el virreinato. No, eso no pasaba. No, Para América, Hispanoamérica, ¿de qué, Daniel? Hispanoamérica en principio, y eso, claro, eso ha sido simplificado demasiado, ¿no? Diciendo que aquí lo que llegaron fueron matones, ladrones, no, violadores, gente de no, poca monta, que en parte puede ser así, pero no no es todo verdad. es así. Pero lo No que es verdad. ocurre es que Hispanoamérica era una aventura para comenzar de nuevo, Lo que pasa, no lo que necesariamente pasa para es que gente que fuese había, delincuente, bueno, pero sí pero para gente que era muy cuidado. pobre, Daniel. Cuidado que caemos también en los mitos acendrados de nuestra historia, porque en realidad el tema era que acuérdate que había una sociedad, la sociedad española tenía una estratificación y una estructura que Hispanoamérica, o sea, América ayudó muchísimo a resolver una cantidad de problemas que había en la sociedad española en cuanto a la situación de la participación en los roles que se tenían en la sociedad, porque el hijo mayor tenía el mayorazgo y era el que heredaba, el segundo iba para la iglesia y el tercero iba para el ejército. ¿Qué pasaba con el cuarto hijo? Ujú. El cuarto hijo era el aventurero, o sea, se tenían que ya buscar la vida. Entonces ese era el que terminaba en América. Por eso es que Bolívar, ¿verdad? La familia Bolívar, que sale de la Puebla de Bolívar allá en las Vascongadas,
eran unos ranchudos, unos bichos que no tenían nada y que se hicieron los Bolívar fue en el Nuevo Mundo. En tal sentido, todo eso, ¿a dónde llega? Que al no existir en Venezuela, en la que planea general de Venezuela, al no haber tanta gente, no había tanto sacerdote, y al no haber tanto sacerdote, la iglesia no tenía tanto poder, y al no tener la iglesia tanto poder, ni hubo un gran estrépito con el asunto de la Inquisición, Ujú. ni hay en la sociedad venezolana ese tema de la discriminación por el tema religioso. ¿Sabes? No hubo persecuciones a los judíos, no hubo persecuciones a los moros, o sea, no estaba tan presente en el día a Ujú, día, nunca lo ujú, hubo. ujú. Y además de eso, había una relajación de las normas de convivencia que Ok. permitía que en Venezuela hubiese tanto amancebamiento. Es decir, No es había decir, cura, vivir en unión libre, es decir, había muchísimo consumar el barraganato, acto carnal sin la bendición de barraganato. Dios, El barraganato era el una cosa. barraganato. Entonces, pero el hecho de que no hubiese tanta presencia de la iglesia como si la había en Bogotá, como si la había en Quito, En como si la había Ecuador. en Lima, ¿verdad? Ujú. Que tú ves que, o sea, tú caminas por las calles o sea, yo recuerdo la vez que yo fui a Lima 2 veces, y yo recuerdo, nunca olvidaré la Pero segunda la vez que explicación de por qué hay tanta presencia clerical en Lima, Bogotá o porque había Quito, más es gente. por la población, ¿verdad? Claro, pues Fundamentalmente. necesitabas más sacerdotes porque había más gente que evangelizar. Porque la empresa de las Indias era además la empresa, acuérdate que era esto, convertir almas. Entonces, casi que tú veas una persona era un alma. Entonces, Por esa así iba. razón, claro, la población es lo que te indica la presencia de la iglesia en las colonias españolas. Por esa razón es que yo no sé si todavía es así, pero el Ciudad de México era una de las ciudades del mundo con más iglesias por metro cuadrado, Claro, por la población. porque estaba superpoblada. Ciudad de México, para Pero, los que no saben, tiene una densidad poblacional que casi solo Ciudad de México es toda la población que tiene Venezuela. Más de bueno, 30 millones. claro, entonces, ¿qué te ocurre con todo? Y hoy, imagínate tú, ¿qué ocurre con todo esto? Que al haber menos presencia eclesiástica en Venezuela, se relajaban más también las normas de la censura con respecto a las lecturas. Entonces, a Caracas llegaban lecturas que estaban prohibidas y que como había censura mucho más fuerte en los puertos del Ecuador, en los puertos de Perú, en los puertos de Colombia, en Caracas se leían cosas que no se leían allá. Por eso es que en Caracas se prende la cosa como se prende. Porque la sociedad, digamos, la Es una cúpula, sociedad más liberal, en teoría. las élites estaban más expuestas a leer cuestiones que estaban en boga por ahí y se meten mucho más en las modas de estas cosas, de la Revolución Francesa, de la Revolución de los Estados Unidos, Exactamente. tal, en toda aquella Se les cuestión. incendia el pensamiento con las reformas liberales en Por Francia, eso es en que algunos Bolívar casos con dice, los ingleses. Exacto, exacto. por eso es que Bolívar dice Buena algo explicación, coño, que, Daniel. Está avanzando un mundo. Yo de verdad amigo, que no había bueno, llegado a para que esa. tú veas, para que tú veas que estoy estudiando, Está por esa invirtiendo razón. bien tu tiempo, te voy a decir eso, te voy a decir Bueno, eso. uno intenta, por esa razón es que Bolívar lanza una frase por allí en una carta que no recuerdo a quién se la lanza, donde dice, los, los peruanos odian a los venezolanos porque somos demasiado liberales para ellos. Lo cual es Y eso no lo paradójico, Daniel. soportan. Lo cual es paradójico que en nuestro origen hispánico, digamos, seamos más liberales que nuestros pares regionales, pero en Venezuela no se desarrolla tal cosa como un pensamiento acabado desde el punto de vista liberal. De hecho, siempre refiero esto cuando hablo de liberalismo en Venezuela. El primer experimento que agarra el rótulo de liberal en Venezuela, que es el Partido Liberal de Lander, es un partido que nace nada más y nada menos, para que tengan ustedes noción de esto, creo que en época de Páez, diciéndole al Estado venezolano, donde Páez era el gran decisor, en el contexto de lo que significaba la famosa ley de Esperiquita, que era básicamente una ley para que los prestamistas le quitaran lo importante en aquella época desde el punto de vista económico a la sociedad, que era la tierra. Entonces tú te agarrabas y empeñabas la tierra para agarrar un empréstito y así ibas hasta que llegaba un punto que no puedes, entonces te quitaban la tierra, pues te expropiaban. Eh, ¿Qué pasa? O por lo menos no te expropiaban, tenías que pagar todo lo que habías contraído con tierra. Salen los liberales de Tomás Lander a decirle al Estado, señor Estado, por favor, intervenga para que no nos quiten la tierra. Esto es todo lo que un liberal clásico no podría admitir, que es pedirle al papá Estado que intervenga en el proceso económico y venga a favor de los que supuestamente tienen la tierra, y entonces no, para que no me la quiten, señor Estado, protéjame.
Coño, es una contradicción. Y así nace bajo este grupo de terratenientes no acaudillado, bueno, no fue un caudillo realmente, era más un intelectual que un caudillo. No, no tuvo dotes de caudillo porque además no montó, no hizo una ¿Quién gran era ese? montonera. ¿Quién era Tomás ese? Lander, Tomás Lander. Vamos a anotarlo por aquí para Los buscar liberales más de información. Lander nacen como estos empresarios que piden al Estado paecista, este Estado recién nacido después de las luchas de independencia, después de que, bueno, incluso nos separamos nosotros de la Gran Colombia y todo lo demás, le dicen, señor Estado, intervenga. Y ese es el origen, Daniel, del primer partido liberal en Venezuela. Ya luego, pues vendrá, por supuesto, el gran Partido Liberal Amarillo de Guzmán, que tampoco tiene mucho que ver con él. Aunque en algunas cosas sí, ¿oíste? Lo que quiere decir, esto lo que me está Guzmán fue un queriendo poco más decir. acabado, fíjate, permíteme cerrar esto. Guzmán fue un poco más acabado porque Guzmán se le mete en la cabeza por sus afrancesamientos, por sus viajes permanentes a París, el tema de la separación entre el Estado y la Iglesia, por todo lo que había significado la Revolución Claro, Francesa. eso era ser liberal en esos tiempos, sin Eso es duda. lo que era ser liberal, por lo menos un punto de vista social. Entonces, ¿qué te quería decir con esto? Que es paradójico porque luego avanza el tiempo y Venezuela es todo menos un terreno fértil para las ideas del liberalismo clásico. En mi tesis personal, porque aparece el elemento llamado oro negro, petróleo, y el petróleo resignifica las relaciones entre la ciudadanía o la sociedad y el Estado, y eso va a impedir fundamentalmente en todo el siglo XX que se desarrolle un pensamiento de no dependencia del Estado y por ende un pensamiento liberal, porque un pensamiento liberal es un pensamiento de no dependencia del Estado, fundamentalmente. Ahora lo vemos muy claro con Milei, ¿no? Cuando se lanzan estos discursos y empodera al individuo y todo lo demás. Pero eso es fundamentalmente un pensamiento que no cuaja en Venezuela. En los Pero países, tú no crees, entonces viendo eso, haciendo esa revisión histórica, que si hay algo que une a los liberales de ayer y de hoy en Venezuela es que todos dicen ser liberales sin serlo. puede ser. Puede ser, no Ahora, es. ahora está de moda, ¿no? Ahora Claro, está porque de es que moda. ahí es donde entramos otra vez a lo que decía Pedro Pablo Aguilar en el libro que te comenté que estoy releyendo, La rebelión de los náufragos, donde él habla del tema de la asunción de posturas políticas en función de modas. Y que eso en Venezuela es algo que empezó desde siempre, porque entonces aquí a Venezuela llegaban todas esas ideas, entonces se puso de moda la Revolución Francesa, a nosotros somos revolucionarios franceses, yo soy jacobino, no, yo soy girondino, entonces ahorita está de moda el liberalismo, entonces ahora hay, no, Sí, hay ya yo no mucha soy moda. socialdemócrata, ahora soy liberal. Ya, La ese es el peo. socialdemocracia fue una moda en Venezuela como lo fue en España hasta hoy. Lo que pasa es que en Venezuela ya se rompió. La socialdemocracia fue una moda 40 años, bueno, los famosos 40. Esa era, porque básicamente es una No, política. la democracia cristiana también. Bueno, pero es que la democracia cristiana y la socialdemocracia son una simbiosis, Daniel, prácticamente. Luego se puso de moda el socialismo con rostro humano. La tercera vía de Tony Blair, que viene por. No, el socialismo con rostro humano, que era la respuesta al socialismo real. Acuérdate que antes se hablaba del socialismo real. Yo soy de la época en la que se hablaba del socialismo El real. socialismo Y real. empieza a hablarse entonces del socialismo democrático, el socialismo que no era socialdemocracia, sino que eran los excomunistas reconvertidos, los que agarraron y le pusieron la rosa al puño. Y en Venezuela eso era supuestamente el MAS. Que tiene que ver mucho con un acto reflejo a la invasión de Checoslovaquia por la URSS, el famoso el libro de Pero Teodoro, te estoy pero hablando yo te estoy hablando ya de los primeros, de los años 80, y que, porque te Daniel, estoy hablando de que En Europa eso se eso puso crea de el moda. famoso eurocomunismo, ¿no? Que es para decir Sí, que tú eres pero comunista, eso pero es que no muy estás a tarde, favor de la Unión Neymar. Pero Soviética, eso es ¿no? muy tarde después. Eso ya es finales de los años 70, principios de los 80, cuando ya de alguna manera se habían dado cuenta de que el socialismo real era una realidad, valga la redundancia, que estaba Ujú. allí, pero que estaba tan oxidado que nadie quería defenderlo. Entonces empiezan a surgir todos estos nuevos temas que por un lado se meten unos por el tema del laboralismo, del laborismo, mejor dicho, ¿ok? Empiezan a surgir con mucha fuerza partidos que disfrazaron su tendencia comunista detrás de la defensa de los derechos laborales. Fíjate cómo coincide eso, Venezuela y surge la causa R, el nuevo sindicalismo Ujú. y todos esos movimientos. Empiezan los temas indigenistas que se ponen muy de moda, sobre todo en Hispanoamérica. Empieza
en Europa se pone en tendencia el tema del ecologismo que luego explota ya literalmente con la caída de la Unión Soviética, Y aparecen con los partidos verdes, ¿no? Los famosos partidos verdes. los partidos verdes que vienen siendo fundados precisamente por la generación que se alzó en el 68, porque la gran figura del Partido Verde Europeo es Daniel Cohn-Bendit, que fue el jefe de las revueltas estudiantiles del Mayo francés, Ujú. de origen alemán, estudiante en la Sorbonne, y no sé si era en la Sorbonne o en la universidad, yo no sé, pero era estudiante alemán que estaba en París. Él fue el líder de las protestas, conocido como Daniel Rojo porque era pelirrojo, y cuando cae la Unión Soviética y toda aquella vaina, él ya se había reconvertido en verde, en ecologista, y fue, no sé si todavía es, europarlamentario. Y entonces surge toda aquella cuestión de la Europa con el Europarlamento, toda aquella cosa, y se convierte en toda esa cosa. Pero fíjate tú hasta dónde estamos llegando y por dónde vamos caminando. Tú planteas lo del petróleo, pero hay algo que también me saltó en estos días, por cierto, con el tema también, revisando a Carrera Damas, porque Carrera Damas, uno de los planteamientos que hace, por supuesto, es la necesidad de entender el rol tanto de Betancourt como de Gómez y de Páez. Yo debo confesar que yo Guzmán Blanco no lo he estudiado lo suficiente como para quitarme de encima los prejuicios que puedo tener contra su figura como No, es tirano que de déjame Caribe. decirte, es muy difícil no quitarse prejuicios de Guzmán Blanco. Guzmán Porque Blanco. para mí tiene parece un tirano de caricatura, ¿no? O sea, me causa complicaciones. Y Pero, abiertamente ladrón, que además nunca no, sí, intentó claro. disimularlo, más bien No, lo demostraba, que era ladrón. un ladronazo. Ladronazo, Pero, como dicen los colegas dominicanos. ladronazo. Exacto. Pero el asunto está en que yo caigo en cuenta en estos días de una cosa, precisamente porque estaba en una conferencia de una profesora francesa, a la cual me invitó el doctorado de historia. El Ujú. profesor Tomás Estraca dio una charla para los doctorantes, para los estudiantes del doctorado. Y es una profesora que se ha encargado de investigar la historia de Venezuela, fundamentalmente del siglo XIX, de la historia de Venezuela republicana. Y ella está haciendo una revisión de lo que se llamó uno de estos grupos montoneros que luego terminan subsumidos en el tema de la guerra federal. No sé si tú conoces el cuento de alias El Agachado, que era uno de esos caudillos que era Sí el me primer. suena, vale, sí me suena, El sí me suena. agachado, el agachado fue el primer marido de Misia Jacinta Crespo, que fue un gran guerrillero y vaina y murió en una de esas refriegas y Misia tal. Jacinta Crespo, la mujer de Joaquín Crespo, muy conocida por ser intrépida en los asuntos de Estado. Bueno, Claro, y ella se empeña en que había que llevar el agachado al panteón y el agachado lo llevan al Panteón Nacional. sí, correcto, sí, 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 sí. Bueno, entonces el cuento está en que yo le pregunté a la profesora por qué razón había que si ella consideraba que nosotros habíamos en Venezuela una vez vivido en paz. Si lo que nosotros llamamos paz era en realidad paz perturbada por guerras distintas, o si nosotros lo que habíamos vivido a lo largo de nuestra historia era una sola guerra con pequeños episodios de treguas. Ujú. Y entonces la profesora me contesta y me dice algo que de alguna manera me ayuda a reconvenir aún más con respecto a la importancia del rol de Juan Vicente Gómez en nuestra historia. Ujú. Porque cuando Juan Vicente Gómez, ella me dice, pero es que el problema ¿cuál es? El problema es que cuando Juan Vicente Gómez crea el Ejército Nacional, se crea también por defecto la sociedad civil. ¿Por qué? Porque cuando se alzaba un caudillo, el Estado no tenía ejército. Entonces, ¿cómo hacía el Estado, entendiendo el Estado como el gobierno de turno? Mira, que se alzó Ujú. el agachado en Carmen de Cura, allá en los Valles de Altagracia. Ah, bueno, tú salías y reclutabas de forma forzosa a todo hombre mayor de tal edad y lo metías, le dabas un machete y lo mandaba. O si ya lo tenías reclutado, era tu ejército particular, no era el ejército de la República. Pero el ejército particular que tenía no tenía soldados, lo que tenía mayormente era sargentos y una cosa por ahí. Vainas así, exacto, exacto. Entonces era una permanente pelea entre montoneras. No Exactamente. había un ejército formado para ejercer el monopolio de las armas a nombre de la nación Ujú. en manos del Estado, sino que tú tenías que armar montonera. De tal manera que no había sociedad civil, porque en cualquier momento tú podías ser reclutado.
Sí, porque no estaba diferenciado el papel del civil y el militar No había una profesional. sociedad militar. Exacto. Cualquiera podía agarrar un machete y se convertía en caudillo. Tú me contaste una vez, y con esto vamos cerrando, Daniel, en esta interesantísima, oye, tenemos tiempo que no hablamos de historias así. Mira, tú me contaste una vez que yo no sé si fue tu bisabuelo, Mi bisabuelo paterno. él te dijo que o tu No, abuelo te contaba le que contó a mi papá, porque mi bisabuelo paterno nació en 1870 el año en el que accede al poder Guzmán Blanco de manera directa, porque ya era poder antes. y murió en el año 1956, Y él a le los contaba 90 y pico de años. a tu papá que él llegó a ver este fenómeno de que de repente un tipo estaba sentado en la silla de la sala y bueno, no, el tipo se arrechó, no, él se alzó, se fue para el monte. No, voy más lejos que eso. Que esta es la historia de buena parte de las familias venezolanas, Neymar. O sea, la gran mayoría de las familias venezolanas, cuando se pongan a revisar, se van a encontrar con dos particularidades que en tu familia también lo hay. En tu familia andina fueron campesinos. Mis abuelos todos eran campesinos Ujú, y todos terminaron muriendo en el sitio distinto al que nacieron. Todos eran migrantes porque correcto. tenías que moverte del campo a la ciudad. ¿Qué ocurrió? En el caso de la generación anterior, la generación de ese bisabuelo mío, era un muchacho en la vela de coro y se alzó un caudillo y lo reclutó. Y él terminó a sus 18 años metido en una montonera y un día se cansó de andar detrás de un caudillo, una cosa de esa, y él se escapó de allá de las serranías de coro donde lo fueron a meter y se viene y termina ese señor, ese muchacho, para huir, para no andar metido más en eso, y termina de allá del occidente del país, en una de esas refriegas, quién sabe en qué se metió ese pobre señor, y terminó en una zona conocida en Aragua como la zona donde estaban los alemanes, la colonia Tovar. Y allí termina ese señor metido en la colonia Tovar y después él cogió más el monte, cogió más para el monte porque andaba huido, cogió más para el monte, terminó en un asentamiento campesino en Carayaca llamado El Arbolito, por ahí cerca de Petaquire. Y ahí ese señor hizo su familia. Estoy hablando de Porque López era como que Peinado. no, él se dejó de eso, de estar metido por allá, él No, se dejó de eso. se fue. Pero aún así, me cuenta mi papá que ese señor, viejito y todo, tenía dos costumbres que le quedaron de su tiempo de montonera. Uno, fumaba cachimbo. Carajo. Dos, cargaba su machete en la cintura y cuando ocurrió la raspa y le daba ese machete al piso. O sea que aquello que veíamos nosotros de Jorge Tuero, Era cuando verdad. era ver, ese tipo de personas existió, ¡tá! El tipo raspaba el machete Claro, ahí. claro, claro. Entonces ve que no es cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Gómez, al crear un ejército, ¿verdad? Y el único que podía ponerse el uniforme era el que pasara por la escuela militar. Al crear el ejército, crea también la distinción entre la sociedad civil y la sociedad militar. Yo no había Y pensado en eso, ahí eso, nace la sociedad civil. ahí Exactamente. nace la sociedad. Gómez es el padre de la sociedad civil y la sociedad militar Porque venezolana. divide las aguas, exactamente, entre civiles y militares. Tan sencillo, es una Claro. cosa tan sencilla como real. O sea, es así. Por eso es que la figura de Gómez debe ser La estudiada de figura forma. de Gómez hay que estudiarla, la figura de Gómez diría yo, hay que revalorizarla en la historia. Gómez no es un santo, como no es santo Ey, nadie. De Gómez y de sus colaboradores. Sí, 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 sí. No, y del proyecto nacional, porque es un proyecto nacional, realmente sí lo hay y hay que estudiarlo, hay que valorarlo más allá de lo que nos enseñaron a nosotros, que fue. Nosotros veíamos en Venevisión, yo no recuerdo quién encarnaba a Gómez, no sé si era Mariano Álvarez, no, Mariano No, Álvarez así como se... no. A Gómez lo encarnaba. Gustavo Rodríguez lo llegó a hacer, creo. No. El gran actor que interpretó a Gómez en La Dueña, que fue donde él se hizo famoso, fue Rafael Briceño, Ahí está, Rafael Briceño, no que lo lo hubiese dicho. interpretó en La Dueña, que fue donde y en la miniserie de Gómez, y luego cuando en Venevisión hacen la biografía de José Gregorio Hernández, Mariano Álvarez interpreta a José Gregorio Hernández y rescatan a Rafael Briceño para hacer el rol de Gómez. Que entonces nos ponían a Gómez allí en su despacho leyendo el periódico al revés. Entonces, no, que Gómez no, eso es mentira. Primero Gómez, para que tengamos un resumen de quién es Juan Vicente Gómez, en general. Primero Gómez era un empresario, primero, un hombre muy astuto, muy astuto. Y en segundo lugar, se convierte Productor agropecuario.
Es decir, así es. Y financista de la expedición de los 70, porque ese fue el que financió eso realmente. Se montó a fuerza de creencia en lo que su compadre Cipriano Castro pues le dijo que él iba a hacer, no sé qué. Pero segundo, un tipo con un concepto de Estado que por supuesto no es un concepto adaptado a las cosas modernas, a las políticas públicas ni nada de eso, pero que tenía un concepto de país que bueno, que es discutible, que tiene sombra, que tiene represión, cárcel, tortura infinita. Pero hay una cosa que tiene carne, que hay que estudiar. Daniel, se acabó este programa por el día de hoy. ¿Sabes? Gracias a Y tú todos. sabes quién, tú sabes que, la persona que, desde mi punto de vista, una de las personas que le da una valoración importantísima a nivel regional a Gómez como figura, Gabriel García Márquez, porque basado en Gómez es que él hace El Otoño del Patriarca. Que es mi novela favorita de García Márquez. Siempre. De hecho, en la primera edición de esa novela, la portada del libro, en la portada del libro no aparece Gómez directamente, pero aparece una figura donde está una vaca asomada, un buey asomado a un balcón. Y tranquilamente podría ser el balcón y como una bota, una cosa, como es Gómez. Se ha hipotetizado mucho de que, porque dicen el otoño del patriarca es el clásico retrato del dictador latinoamericano de la No, primera Es mitad. Gómez, el propio Él García dijo Márquez que lo era dice. Gómez porque se decía mucho, se dice o es Gómez o es Rafael Leonidas Trujillo en No, 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 Dominicana. O no, sea, no, 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 una de no, no, dos. no, no, era Gómez. Mi, Era mi Gómez novela porque era el favorita, dictador, además, porque un era, libro muy interesante porque lo que siempre recuerdo, El Otoño del Patriarca, es la manera como está escrito. El Otoño del Patriarca no tiene párrafos, Daniel. Es un libro plano. O sea, está escrito de una manera absolutamente lineal, con puntos y seguidos, puntos y seguidos, puntos y seguidos. No tiene párrafos, no tiene capítulo, es jodido leerlo, porque la gente dice, coño, ¿cómo lo...? Bueno, tienes que irlo marcando, porque es seguido, 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 seguido. porque No además de tiene eso párrafos. es el dictador agrario, el dictador agropecuario. Dictador basado en Y, el poder de la tenencia de la tierra, eh, correcto. y Leonidas Trujillo no era ese dictador. No, porque quizá Ya Dominicana no Leonidas, tenía esa estructura, no, ¿no? ya Leonidas Trujillo era el dictador basado más en el terror sobre la sociedad, en sociedades modernas, que basado en el tema agropecuario, que es mucho más como, bueno, Gómez lo fue parcialmente, fue como que una transición, pero esa figura del dictador, del tirano agropecuario, es mucho más cercano a lo que había en Centroamérica, en la propia Suramérica de finales del siglo XIX y tal, eso por ahí. Pero bueno, se acabó esto, ¿no? Se acabó esto. Qué conversación tan densa. Vamos a ver qué nos trae la ñapa este fin de semana, como todos los domingos, también en el canal de Daniel. Recuerden que pueden apoyarnos en esta causa si se suscriben a nuestra cuenta en Patreon. La mía personal, patreon.com/neoadolfo, la de Daniel, patreon.com/de Lara F. Con su apoyo nos ayudan a seguir y bueno, recuerden suscribirse a nuestros canales. Es muy importante para nosotros darle like a los videos para que YouTube se apiade de nosotros y nos posicione mejor en el algoritmo. Y bueno, más nada, nos vemos en la ñapa y nos vemos la semana próxima. Chao.